Dios me les bendiga a todos, hermanos de toda América Latina, Europa, Asia, África, que están pendientes de esta programación. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Y es un honor para mí estar esta noche con ustedes predicando un poderoso mensaje titulado Discernimiento. Discernimiento en la guerra espiritual. Este es un tema que hoy nos va a renovar, nos va a bendecir, nos va a llevar a niveles de victoria, porque la iglesia ha perdido el discernimiento en la guerra espiritual. Y por eso Dios puso en mi corazón este mensaje, para que la iglesia despierte de ese sueño en que está dormida y entender el concepto de discernimiento espiritual. Este día estamos predicando un mensaje editado, lo grabé y lo edité para ustedes, porque todos sabrán ya que Facebook, desde el 24 de abril, Facebook me restringió el transmitir en vivo por un mes, debido a algunos videos y publicaciones que hemos hecho en la página de Roca Eterna. Entonces, a partir del 24 de mayo podemos transmitir en vivo. Pero mientras tanto estaremos subiendo videos editados, poderosos para usted, para que sea edificado y bendecido en este último tiempo. En el tiempo que Cristo se acerca y que Cristo viene por su iglesia. Muchos no lo entienden, muchos no lo entenderán. Algunos se van a dar cuenta cuando estén ya los juicios de las copas de la ira cayendo sobre el mundo, pero será demasiado tarde. Es una lástima que la mayoría de cristianos no entiendan lo que es la guerra espiritual y lo que se aproxima para el mundo. Después de que la pandemia, ya se acostumbró la gente a la pandemia en este año 2020-2021, muchos cristianos volvieron al mundo, volvieron a sus vidas pusilánimes, flojas, endemoniadas y rebeldes. Muchos cristianos regresaron atrás. Solo fue el principio, solo fue el comienzo de la pandemia que muchos, Dios mío, voy a buscar a Dios. Hoy sí, que Cristo viene, voy a buscar a Dios. Pero una vez que se aclimataron al ambiente de esta pandemia, todos volvieron a su vida habitual. ¿Por qué? Porque no son cristianos, no son de Dios. El que es de Dios permanece firme en tiempo bueno y en tiempo malo. Muchos son los que se quedan, pocos son los que entran. Dice la Biblia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, mientras que el camino que lleva a la vida eterna es angosto, y pocos son los que entran por ese camino que lleva a la vida eterna. Y muchos, dice la Biblia, entran por esa puerta ancha que lleva a la perdición. Muchos cristianos no se van a salvar, porque a pesar de lo que están viendo con sus ojos, no entienden lo que está pasando y están viviendo como si Cristo no fuera a venir, como que si no vinieran juicios sobre el mundo. Bueno, hablemos del tema que nos ocupa. Hoy estamos aquí en esta esquina de mi habitación, por eso tengo unas sombras atrás, pero ya vamos a arreglar esto, porque hicimos unos cambios en la habitación. Ya vamos a arreglar estas sombras que salen atrás. Pero entonces no se concentre en eso, concéntrese en el mensaje que voy a predicar. Estamos hablando hoy de discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Discernimiento en la guerra espiritual. ¿Qué es el discernimiento? Para que muchos cristianos vayamos entendiendo. Discernimiento se puede definir, mire bien, como la cualidad de ser capaces de entender y comprender lo que es oscuro, un acto de percibir algo, un poder para ver lo que no es evidente para la mente promedio. La definición también destaca la precisión, como en la capacidad de ver la verdad. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. El discernimiento espiritual es el conocimiento revelado del mundo espiritual. Este es un fundamental don para la sabiduría en la guerra espiritual. Muchos cristianos no tienen discernimiento, y muchas iglesias en el mundo entero no tienen discernimiento espiritual y no saben cómo pelear la guerra. Hay muchas iglesias que ya han sido destruidas por el diablo, y sus líderes y sus ovejas no lo saben. Hay muchas iglesias que ya perdieron esa forma de percibir
el mundo espiritual, de percibir la guerra. Porque el discernimiento espiritual es percepción del mundo espiritual. O sea, hay muchos cristianos que viven con el discernimiento humano. El discernimiento humano está distorsionado por la idea de lo moral. Es decir, el discernimiento humano no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. El discernimiento humano puede decir que algo es incorrecto aunque esté bien, o al revés. Entonces, el discernimiento que necesitamos en la iglesia cristiana es discernimiento espiritual, el discernimiento que viene de Dios para poder pelear la guerra espiritual todos los días. Pero muchos cristianos no entienden lo que es la guerra espiritual, y es por eso que están flojos, pusilánimes, endemoniados, rebeldes. ¿Por qué? Porque no captan el mundo espiritual. La guerra espiritual es real. La guerra espiritual es real. Dios no miente. Estamos en una guerra. Yo ya vencí. Sí, ya vencimos. Pero la guerra espiritual es continua. Y el cristiano que no entre en la guerra espiritual será derrotado. Hay cristianos que parece que están bien, pero el diablo los va llevando poco a poco a la destrucción, porque dejaron la guerra espiritual. Muchas iglesias no entienden lo que es la guerra espiritual y no la practican. Por eso hay tanto enfermo, endemoniado, tanta gente reventada en el desierto, destruida, porque el diablo, por falta de discernimiento, ha atacado la iglesia de una manera paulatina y constante. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué dice Efesios 6:12? No tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha es contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. El cristiano tiene una lucha frontal contra espíritus inmundos, y es necesario por eso tener ese toque, ese discernimiento espiritual que te diga dónde estás parado en la guerra espiritual. Mucha gente no sabe que está siendo atacada por el diablo. Mucha gente no sabe que está siendo derrotada. Mucha gente dice, estoy en victoria. A un hermano de la iglesia Roca Eterna le decía a un hermano, aquí tengo al diablo, ven, debajo de mis pies. ¿Y qué pasó? Que en la iglesia donde él va, iban 80 personas antes de la pandemia, y ya en medio de la pandemia, ya después de la pandemia, solo se reúnen 4 personas en su iglesia. ¿Atacó el diablo esa iglesia, sí o no? Sí, la atacó, porque no conocen la guerra espiritual. Pero mucha gente cristiana cree que porque la iglesia tiene bastantes miembros, y porque tienen un local grande, y porque tienen dinero, están venciendo en la guerra espiritual y están siendo derrotados. Porque mucho cristiano no entiende la guerra espiritual. Entonces, hermanos míos, es necesario que primero comprendamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. Sí, luchamos contra gente humana, contra personas que se rebelan contra nosotros, que nos atacan en la calle, donde sea que estemos. Pero también luchamos contra espíritus que usted no puede ver con sus ojos naturales, que mucha gente no entiende. Mucha gente no los puede ver, pero el que está en la guerra espiritual, el que tiene discernimiento, el que está en el espíritu puede ver más allá de lo evidente. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 5:13? ¿Qué dice la Biblia en Isaías 5:13? Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mira Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo. Cautividad es esclavitud. Es cuando cristianos e iglesias están esclavizadas al diablo, al pecado y a los demonios. ¿Por qué mucha gente está esclavizada y sus hijos están esclavizados al pecado? Porque no tienen conocimiento, dice Isaías 5:13. No tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Mientras que en Biblia de las Américas, en esta versión dice, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento.
En esta versión dice, mi pueblo es llevado cautivo por falta de discernimiento. Mire bien, cuando un pueblo no tiene discernimiento, es cautivado, esclavizado por los demonios y Satanás. Cuando un pueblo no tiene el discernimiento espiritual, no sabe por dónde le va a salir el diablo a atacarlo. Y no sabe cómo hacer para contrarrestar los ataques de las tinieblas. Entonces, amados míos, dice, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Biblia de las Américas. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Entonces, la esclavitud de un pueblo tiene que ver con la falta de discernimiento en la guerra espiritual. Este discernimiento tiene que estar en el creyente. Tiene que estar para poder pelear, para poder saber dónde está ubicado el enemigo, para poder saber qué tipos de demonios nos atacan. Muchos cristianos no saben qué tipo de huestes espirituales están atacándolo porque no conoce el mundo espiritual por la falta de discernimiento y de conocimiento en la palabra. ¿Cuántas iglesias se han destruido? ¿Cuántos pastores han caído? Por falta de conocimiento en el discernimiento espiritual, amados míos. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchas iglesias, junto con sus miembros e hijos, están en derrota porque no tienen discernimiento. Hay muchos llamados profetas, charlatanes, apóstoles y muchos pastores que dicen, estoy en victoria, pero sus hijos están endemoniados. Sus líderes son unos pecadores que no oran, que no buscan a Dios, que no ayunan, que no leen la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que crees tú que estás en victoria cuando tus líderes no están creciendo en el conocimiento de Cristo? Está siendo derrotado por espíritus inmundos de confusión, de mentira, espíritus de rebelión, espíritus de estupor, de sueño, de pereza, espíritus de apostasía. Porque mucho cristiano no conoce la guerra espiritual. El no conocer la guerra espiritual nos hace esclavos del diablo y los demonios. Es ese conocimiento del mundo espiritual que nos da la victoria ante la adversidad. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces dice Pablo en Filipenses, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en conocimiento. Tenemos que abundar en ciencia y en conocimiento, pero muchos cristianos no entienden. Es más, hay cristianos que el diablo les hace entender que están bien. Hay cristianos que el diablo les hace creer que están bien espiritualmente, pero están siendo llevados a Sodoma y Gomorra como fue llevado Lot. Cuando Abraham y Lot tenían mucho ganado y Abraham decidió mejor que se apartasen con su ganado a diferentes territorios para que no chocaran los pastores y los ganados entre sí. Cuando Abraham le dio a Lot que escogiera, Lot escogió la llanura, las partes bonitas, todo se miraba bonito. Pero dice la Biblia que esas tiendas que fue ubicando Lot, lo fueron llevando hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos cristianos que no entienden en la guerra espiritual. Por eso son llevados cautivos por el diablo y los demonios a lugares de oscuridad donde no pueden salir. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, no tienen ciencia
No tienen discernimiento de cómo opera la hueste de maldad, cómo operan las obras del infierno, los brujos, los satanistas, los hechiceros. No tienen ese discernimiento. El discernimiento espiritual es un don. El discernimiento espiritual es un don y lo podemos ver en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10 dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro discernimiento de espíritus como uno de los dones. Habla también de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero el discernimiento de espíritus está entre los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo y para tener una guerra espiritual poderosa. Pero hay pastores que no saben que están en una guerra y estos dones no fluyen. Porque hay pastores que están predicando mentiras y nadie discierne. Hay pastores que son apóstatas en el altar y los líderes y las ovejas de la iglesia no saben que ese pastor es un mentiroso que está predicando fuera de la Biblia. Nadie entiende. Porque la iglesia no tiene discernimiento en general. En el mundo entero, la iglesia perdió el discernimiento en la guerra espiritual. Y es por eso que mucha iglesia está funcionando. Están ahí teniendo reuniones, pero no tienen la victoria sobre los demonios. No hay poder en muchas iglesias. No hay poder, no hay sanidades, no hay milagros, no hay liberaciones. ¿Por qué? Porque las iglesias perdieron el poder debido a que no tienen el conocimiento del mundo espiritual. Y los brujos y satanistas están ganando la guerra espiritual en este último tiempo. Es necesario por eso que nosotros nos paremos en la brecha a clamarle a Dios por tener discernimiento en la guerra espiritual. Muchos cristianos no prueban los espíritus. ¿Por qué? ¿Por qué no prueban los espíritus? ¿Por qué no saben que estamos en guerra? ¿Por qué muchos cristianos no pueden discernir qué tipo de espíritus hay en la gente? Porque la Biblia habla de espíritus humanos. Cuando un hombre de Dios verdadero mira a otro pastor, a un líder o a otro cristiano, discierne inmediatamente qué tipo de espíritu tiene esa persona. El verdadero hombre de Dios y mujer de Dios disciernen al solo ver o al solo hablar con otro cristiano, disciernen qué tipo de demonios y espíritus tiene ese cristiano. Y eso nos hace a nosotros tener sabiduría en la guerra espiritual. Saber con quién vamos a tratar, a quién vamos a invitar a la iglesia a predicar, con quién vamos a hacer amistad. Porque hay gente que tienen espíritus inmundos poderosos dentro de sus cuerpos y son cristianos que van a la iglesia. Son cristianos que tienen años de asistir a sus congregaciones, pero que tienen adentro de sus vidas espíritus malos y perversos. Hay mucha gente que es envidiosa. Hay pastores, cristianos, líderes envidiosos de la bendición de otro pastor y atacan esos ministerios porque tienen espíritus inmundos fuertes. Pero ¿qué nos dice Dios? Que probemos los espíritus. Dice el libro Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice de la siguiente manera: el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Aquí habla de cómo reconocer que tiene el espíritu de Dios y que tiene el espíritu del anticristo. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Mire, ve. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué dice que espíritus qué? ¿Demonios? No. Está hablando porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, a salir tantos falsos profetas, hay que probar los espíritus de los predicadores. Pero mucha gente, ay pastor, yo escuché un predicador tan poderoso y cuando usted lo escucha no tiene poder, ni revelación, ni palabra verdadera. Pero para algunos cristianos que no tienen discernimiento, cualquier predicador es bueno. Para muchos cristianos que no tienen conocimiento y revelación, el don del discernimiento, cualquiera que predica es de Dios. Por eso hay mucha gente que asisten a iglesias donde no le están predicando la verdad,
Pero la gente cree que es la verdad porque no tienen discernimiento. Hay mucha gente que cree que la iglesia donde ellos van es buena. Y tal vez esa iglesia están descontrolados en lo que se relaciona al conocimiento verdadero de las escrituras. Hay gente que va a iglesias donde los músicos, danzarinas, líderes están en pecado, no oran. ¿Por qué la gente asiste a estas iglesias? Y creen que todo está bien porque no disciernen. Porque no disciernen. Dice la Biblia que no creamos a todo espíritu, sino que los probemos. Que los probemos para ver si son de Dios o no. Yo no puedo que solo porque alguien venga hablándome de Jesús, solo porque alguien sea cristiano o pastor o líder o apóstol, yo voy a creer lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu quién es de Dios y quién no es de Dios. Inmediatamente alguien, al solo comenzar a hablar, usted puede percibir en su espíritu, percibir que esa persona no es de Dios. Usted está en un lugar orando y discierne qué tipo de demonios están atacando esa casa, qué tipo de demonios están atacando esa iglesia. Usted lo sabe porque discierne en el mundo espiritual. Hay muchos charlatanes, falsos apóstoles, falsos pastores y predicadores que no predican la Biblia sistemáticamente. La mayoría de pastores predican la palabra por pedazos. Cualquiera predica ahora en este tiempo, cualquiera es predicador, cualquiera levanta una iglesia, cualquiera predica, pero no predican mensajes sistemáticos de la Biblia, sino que predican un versículo de aquí, un versículo de allá, otro versículo de allá. Eso no es predicar la palabra. La Biblia dice: la suma de tu palabra es la verdad. Si usted se mete a esta página de Facebook de Roca Eterna a ver los videos, va a encontrar doctrina. No predicaciones aisladas como hacen muchos pastores, que cuando usted les habla de doctrinas fundamentales, las desconocen. Porque son predicadores empíricos. Son indoctos, inconstantes, y no entienden el conocimiento. Claro que predican, y predican de Jesús, y predican del poder, y predican de un montón de cosas, pero no tienen doctrina. Por eso las iglesias, los líderes y muchos cristianos en las iglesias están anémicos espiritualmente, no tienen poder, están anémicos, no tienen revelación, porque las iglesias no predican la palabra como está escrita, no predican el contexto de las escrituras. La mayoría de pastores, por ejemplo, no le predican del Apocalipsis. La mayoría de pastores nunca le van a predicar de la estatua de Nabucodonosor en Daniel. La mayoría de pastores no le van a predicar de las bestias de Daniel y las bestias del Apocalipsis. La mayoría de predicadores no saben predicar del arrebatamiento. La mayoría de pastores no saben la doctrina de Egipto. ¿Qué significa Egipto? ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa el espíritu de Egipto? La gente no se lo va a predicar. Le van a predicar versículos aislados, pero no le van a predicar la verdad. La gente no sabe lo que pasó en el jardín del Edén. La gente no sabe qué pasó en el cielo antes del pecado de Adán. La gente no le van a predicar porque los pastores en su mayoría no saben. Son charlatanes. Claro, algunos predican porque quieren ser famosos, porque quieren tener poder, porque quieren tener dinero. Y tienen algunas iglesias y tienen miembros, pero los miembros no conocen la palabra. Dice Primera de Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire bien lo que dice la Biblia. Porque para el hombre natural no está hablando del pecador simplemente, está hablando de que hay cristianos que no son espirituales. Y el hombre natural dentro de mí, porque yo soy un ser natural y espiritual, pero el hombre natural no percibe, es como un olfato espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No, porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Cuando yo llamo a mis líderes, hermanos, estoy rodeado por brujos. Hay gente que no mira, ¿y dónde están los brujos? No entienden lo que yo estoy diciendo. Pero yo estoy percibiendo que hay brujos y satanistas queriéndome atacar. Entonces me levanto a orar
y la iglesia se levanta a orar por mí, porque estamos con un discernimiento en la guerra espiritual, conociendo los tiempos, conociendo los momentos, conociendo las estrategias en la guerra profética. El hombre natural no las puede percibir. Hay gente que no entiende. Usted les dice, mire lo que está pasando, y no saben, porque no son de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, para el hombre natural son locura. Para algunos cristianos hay cosas espirituales que son locura. Ese Marvin está loco, dicen. Ese ministerio Roca Eterna están locos. Claro, porque tú no las puedes percibir. Lastimosamente no entiendes el mundo espiritual. Y por eso para ti lo que hacen los hombres de Dios verdaderos es locura. Y dice, y no las puede entender. 1 Corintios 2:14. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. Hay mucha gente que ve mis videos en Facebook, pero no los entienden. Hay gente que yo predico y no entienden los temas. Y dicen, mejor no sigo viendo a Roca Eterna porque no entiendo. ¿Y cómo vas a entender si no tienes el discernimiento? No le has pedido a Dios que te revela la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo malo y lo bueno. No tienes revelación del mundo espiritual, porque te han enseñado en tu iglesia, te han predicado la palabra, pero la palabra distorsionada. No una palabra, como dije anteriormente, sistemática en el conocimiento de Cristo. Yo tengo una prédica de guerra contra brujos y satanistas, 6 prédicas. Yo tengo muchas series en Facebook para que la gente entienda la guerra espiritual. Pero estos temas que se predican en Roca Eterna, en esta página, y tú te puedes meter, no los vas a ver en cualquier página. Son pocos los pastores que tienen la revelación de predicar la verdad de Cristo, porque la palabra se predica, la palabra es como un rompecabezas que se une en varios libros. No, los pastores agarran 3 versículos, un versículo de 3, y ya predican toda la noche. Eso no es predicar la palabra. Y muchos predican así todas las semanas, todos los fines de semana, en todos los cultos. Muchos pastores predican así y la gente no tiene el conocimiento completo de la doctrina, porque los pastores son falsos. Ahora vamos a ver de un hombre que tenía discernimiento poderoso en el mundo espiritual. Y yo quiero que vayamos en esta noche al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12, dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. El profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mire qué poderoso. El rey de Siria quería atacar al rey de Israel. El rey de Siria quería destruir al rey de Israel. Pero el rey de Israel era avisado por Eliseo. Eliseo oraba y le decía al rey: no vayas a pasar por tal lugar, porque por allí va a pasar el rey de Siria. No pases por tal lugar, le decía, porque por allí va a pasar el rey de Siria. Mire bien. ¿Quién le decía al rey de Israel por dónde iba a pasar el rey de Siria para que el rey de Siria no los atacara? ¿Quién le decía al rey de Israel? El profeta Eliseo. El rey de Israel en su cámara más secreta, el rey de Siria en su cámara más secreta,
conspiraba por dónde atacar a Israel. Y Dios le revelaba a Eliseo lo que el rey de Siria estaba planeando contra el rey de Israel. Mire qué discernimiento. O sea, Eliseo oraba y Eliseo sabía lo que el rey de Israel, Eliseo oraba y Eliseo sabía lo que el rey de Siria planificaba contra el rey de Israel. ¿Cómo lo sabía? Por el discernimiento en el mundo espiritual. Y hay cristianos que no saben para dónde van, para dónde caminan. Caminan a ciegas. La mayoría de cristianos caminan así. Entonces el rey de Siria decía, alguien de aquí, de Siria, le va a decir al rey de Israel por dónde vamos a nosotros a atacar. No le dijeron al rey de Siria, es que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, lo que tú planificas en privado, rey de Siria, Eliseo se lo cuenta al rey de Israel y por eso no puedes atacarlos. Mire lo que es el discernimiento en la guerra espiritual. Cuando tú sabes, tú tienes discernimiento, Dios a veces te dice, no te pases por esta calle. Dios te dice, no vayas a tal lugar. Hoy no vayas, mañana sí. Dios te empieza a dar dirección profética en la guerra espiritual. Pero la mayoría de cristianos no saben. Mira, hay cristianos que no saben discernir entre la prédica de Roca Eterna y otra prédica. Hay cristianos que no saben diferenciar una prédica de este pastor humilde, una prédica de este ministerio, con otro pastor que sea apóstata. No saben discernir. Hay gente que no sabe qué pastor es de Dios y qué pastor no es de Dios. Hay gente que no sabe qué decisiones tomar en su vida. Hay gente que no sabe a qué barrio se va a ir a vivir o a qué colonia cuando quiere alquilar, porque no disciernen el mundo espiritual y se van a vivir a lugares donde el diablo los destruye. Todo es una guerra, hasta donde tú te vas. Dios llevaba a los profetas y a los reyes a lugares específicos. Dios no les decía, vete para cualquier parte. Eran lugares específicos donde Dios les mandaba que allí se estuvieran, porque hay lugares estratégicos donde tenemos que permanecer. Esto es así en la guerra espiritual. Pero mucha gente no entiende. Mucha gente no reconoce la guerra espiritual. Mucha gente no sabe. Y Eliseo sabía. Eliseo oraba y ya sabía lo que planificaba el rey de Siria. Tú tienes que saber lo que los brujos y satanistas planifican contra ti. Tú tienes que saber lo que los demonios, brujos y satanistas planifican contra ti en su lugar secreto. Hay lugares altos donde los brujos se reúnen y allí ellos conspiran contra ti. Y tú tienes que saber por dónde los demonios te van a atacar. Hace unos días atrás le dije yo a la iglesia Roca Eterna, les dije a los hermanos, oren por Roca Eterna porque viene una invasión de demonios. Van a atacar este ministerio Roca Eterna y hemos sido atacados. Pero nosotros ya sabemos y estamos preparados en la guerra espiritual. Pero mucha gente no está preparada en la guerra espiritual. No saben por dónde ni lo que está pasando. No entienden y algunos creen que están en victoria cuando están en derrota. Eliseo conocía los secretos más íntimos del rey de Siria en su cámara. Él planificaba en su cámara secreta, vamos a atacar al rey de Israel por tal lado. Venía el profeta Eliseo y le decía al rey de Israel, no vayas a pasar por tal lado porque allí van a llegar los de Siria. ¡Qué revelación! Se llama guerra profética estratégica. Esto es para los sabios, esto es para los entendidos. Hay gente que se hace de amistades que a la postre son amistades que te van a destruir. El que tiene discernimiento dice, este amigo en el futuro me va a apuñalear. Hay gente que dice, este negocio no me conviene, este negocio el diablo me quiere destruir. Hay gente que dice, este viaje no me conviene hacerlo ahorita porque Dios me está revelando que algo va a pasar, mejor voy a viajar después. Guerra espiritual, estratégica y profética. Hay gente que dice, me voy a casar con fulana, esta es la mujer que Dios me dio.
no tienen discernimiento. Y tal vez esa mujer es una endemoniada, es una mujer que no sabe ni cocinar, que no es buena mujer, que no es buena hija, pero allá van muchos, me caso con ella, solo porque la miran bonita, no tienen discernimiento. Y así mujeres que se casan con hombres que parecen que son de Dios y no son de Dios porque no tienen discernimiento. Eliseo tenía discernimiento. Entonces el rey de Siria, miren lo que dice después en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 18. El rey de Siria enojado porque Eliseo le decía al rey de Israel por dónde iba a pasar Siria. Entonces enojado el rey de Siria, dice en Segunda de Reyes 6, 14 al 18, envió al rey allá gente de a caballo. El rey de Siria mandó gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. O sea, Eliseo tenía un sirviente y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí encontramos que el rey de Siria, desesperado porque no podía atacar al rey de Israel, manda un ataque frontal con carros, con caballos y un gran ejército. Y llegan de noche, porque los demonios siempre atacan de noche. Los brujos siempre atacan de madrugada, en lo muy oscuro. Entonces el rey de Siria dice que mandó gente de a caballo y carros y un gran ejército, y los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Por eso, ¿tú no crees que el diablo puede sitiar tu casa? ¿Tú no crees que el diablo puede rodear tu casa? A mí me rodean los ángeles. Sí te rodean, pero también te rodean demonios y brujos. Ahí está. El ejército de Siria tenía rodeado a Israel. Rodeada la ciudad, sitiada, para que no salieran. Entonces se levanta de mañana el criado y le dice a Eliseo, la ciudad está sitiada con gente de a caballo y carros. El criado de Eliseo estaba con miedo. Está rodeada la ciudad con carros y gente de a caballo. Señor mío, le dice el criado a Eliseo, ¿qué haremos? Estamos rodeados. ¿Qué vamos a hacer? Y le dice entonces Eliseo, no tengas miedo. Qué poderosa esta palabra. Le dice Eliseo al criado, no tengas miedo, porque el miedo te paraliza. Cuando eres atacado por brujos y satanistas y los demonios te meten ideas en la cabeza, porque los demonios y los brujos te meten pensamientos en la cabeza. Tú tienes que entender que tienes que tener valor y fe en la guerra espiritual, porque con la fe apagamos los dardos de fuego del maligno en nuestra mente. Entonces el diablo nos ataca de madrugada con los demonios y los brujos. Y le dice Eliseo a Jesse, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Jesse no miraba quiénes estaban con ellos, porque el criado de Eliseo no tenía revelación. El criado de Eliseo no tenía discernimiento. No sabía quién estaba con él. Pero Eliseo sí sabía. Eliseo lo sabía porque lo percibía en el mundo espiritual. Eliseo no lo miraba con sus ojos físicos, pero Eliseo sabía que habían ángeles, millones de ángeles con ellos en ese momento.
Y oró Eliseo. Y le dijo Eliseo a Dios: oh Jehová, te ruego que abras los ojos de mi criado para que vea. Algunos no tienen abiertos los ojos espirituales. No pueden ver que el diablo los ataca a veces a través de la familia. Te ataca el diablo y no entiendes que el diablo te está atacando a través de la misma familia, a través de los mismos cristianos. El diablo te ataca en el trabajo, en el negocio, en la calle, con los vecinos, con los amigos, y no entiendes tú. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué miró el criado cuando sus ojos fueron abiertos? Que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba rodeado con ángeles del cielo, carros de fuego, con el poder de Dios, con un ejército del cielo que era más poderoso y eran más que los que estaban con el rey de Siria. Muchas veces tú miras la adversidad, pero no miras los ángeles que están contigo. Está bien que mires los demonios y los brujos, pero Dios también está contigo. Hay gente que tiene miedo porque no sabe discernir el mundo espiritual. Están ciegos. Y por eso fracasan en la vida cristiana. Fracasan ellos, sus matrimonios, sus hijos, su familia, su economía, sus finanzas. Muchos están pobres y endemoniados porque no reconocen el mundo espiritual. No saben qué tipo de brujos ni de demonios los están atacando. Entonces, el criado de Eliseo miró que había gente de a caballo, carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, ¿qué hizo Eliseo? Oró y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Entonces los ángeles de Dios dejaron ciegos a los sirios y no pudieron agarrar a Eliseo. Yo oro en las madrugadas, oro: Padre, declaro ceguera sobre demonios, brujos y satanistas que vienen contra mí esta madrugada. Declaro que están ciegos, que no tienen poder, ni pueden encontrarme cómo atacarme. Confunde a mis enemigos, Padre. Yo sí oro. Entonces le digo: Eliseo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, porque Dios escucha nuestras oraciones. El criado de Eliseo no miraba, pero Eliseo sí sabía. En el mundo espiritual él sabía. Te voy a decir una cosa, le dice Eliseo al criado: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, le dice Eliseo a Dios: abre los ojos de mi criado Jesse para que mire lo que yo estoy viendo en el mundo espiritual, porque mi criado o Jesse no los puede ver. Mi criado no los puede ver. Yo te pido que le reveles el mundo espiritual a mi criado. O sea, hay gente que conoce el mundo espiritual y se le revela, pero hay gente que no se le revela. Por eso oremos para que se les revele el mundo espiritual y no tengan miedo. Mire, la falta de discernimiento en el mundo espiritual, ¿qué produce en la iglesia? Estas son las cosas que produce la falta de discernimiento. No saber el potencial de Dios. Cuando tú no tienes discernimiento, no sabes el potencial que tiene Dios y su ejército en la guerra espiritual. Vives con miedo, atemorizado, aterrorizado de lo que te puedan hacer los hombres, porque no entiendes quién está contigo. Entonces, el no tener discernimiento me hace desconocer el poder de Dios y de sus ángeles. Él es varón de guerra, Jehová Sabaoth, el varón de guerra, el Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Pero cuando tengo discernimiento, la falta de discernimiento espiritual produce temor a los ataques del enemigo. La falta de discernimiento produce un temor a que el diablo te ataque, a que los brujos te ataquen. Pasas con miedo. La falta de discernimiento produce que no conozcas las estrategias para vencer a los demonios,
ángeles caídos, brujos y satanistas. No tienes estrategia, no sabes cómo. ¿Qué es una estrategia? Es la forma de llegar a una meta. Es un sistema que tú dices, bueno, yo voy a hacer esto. Dios le decía a los reyes, no hagas esto. Hoy no lo vas a atacar, lo vas a atacar a esta hora y lo vas a atacar por aquí. Dios le daba a los reyes de Israel estrategia de cómo tenían que atacar en la guerra espiritual. Esto no es de ir a la guerra de un solo, es con estrategias. La estrategia tiene que ver con horas, con lugares, con tiempos. No es cualquier hora. Por eso el hombre espiritual de la guerra espiritual en la madrugada está despierto muchas veces, porque Dios o te levanta a la 1 de la madrugada, o te levanta a las 2, o te levanta a las 4, o te levanta a las 6, o te levanta a las 3 o a las 4. Dios te levanta a horas específicas donde la guerra espiritual está reciando. Por eso muchas veces tú no puedes dormir en la noche, es porque Dios te está llamando a la guerra espiritual. Pero no, muchos siguen durmiendo. Muchos hay guerra espiritual y están durmiendo porque no tienen discernimiento. Y por eso están siendo destruidos en el mundo espiritual. Yo me levanté a orar a las 8 de la mañana, ya el diablo te destruyó. La falta de discernimiento produce que vayamos a una guerra sin el permiso de Dios. Mucha gente va a guerras sin el permiso de Dios. Dios no te ha dicho, hay guerras que no tienes que ir hasta que Dios te dé la orden. Pero hay gente que va y el diablo los destruye porque van sin la sabiduría de Dios. La falta de discernimiento hace que la gente tome decisiones naturales en la familia, el trabajo, los negocios, en la iglesia, sin conocer los planes de Dios y los del diablo. Mucha gente sin conocer los planes de Dios, porque el hombre de discernimiento espiritual conoce los planes de Dios y conoce los planes del diablo. Y las decisiones en su familia, las decisiones en su trabajo, en su negocio y en la iglesia, las toma de acuerdo a ese discernimiento y conocimiento de los planes de Dios y los planes del diablo. La falta de discernimiento hace que la gente no ore de madrugada a las horas estratégicas, cuando las fuerzas del mal operan con más intensidad. Hay gente que no sabe a qué horas tiene que orar. Hay gente que ora todos los días a las 4. Está bien, pero tienes que tener otras horas donde el Espíritu te guíe a la guerra espiritual. La falta de discernimiento, la falta de discernimiento en la guerra espiritual hace que en muchas iglesias se permita el pecado de líderes, ministros de alabanza, danzarinas en la iglesia. La falta de discernimiento en el pastor hace que muchos líderes en la iglesia sean pecadores, sean religiosos hipócritas, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Muchos líderes son unos pecadores que no oran, no ayunan, no leen la Biblia, miran pornografía, hombres y mujeres endemoniados, pero están sirviendo en la obra, teniendo privilegios, porque el pastor no tiene discernimiento en el mundo espiritual. Y hay ministros de alabanza, coristas, músicos, endemoniados, ministrando demonios al pueblo, porque el pastor no discierne el tipo de músicos y de danzarinas y de pastores y de líderes que hay en su iglesia. La falta de discernimiento produce que la gente no reconozca a un falso profeta, apóstata, y su falso mensaje. Hay gente, ¿qué mensaje? Dice la gente. No saben que ese mensaje no es de Dios y hasta aplauden. Ay, qué poderoso mensaje predicó el pastor. Y es un mensaje apóstata, porque son ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. La falta de discernimiento produce que la gente crea que todas las iglesias y predicadores son de Dios. Aquí se predica, aquí esta es una iglesia, aquí me voy a congregar. En cualquier lado se meten. Esa es la falta de discernimiento espiritual. La falta de discernimiento espiritual hace que haya destrucción de iglesias, destrucción de pastores y destrucción de cristianos en general, porque no hay discernimiento. ¿Qué hay que hacer entonces? Pedirle a Dios discernimiento en el mundo espiritual. ¿Y cómo vas a ir adquiriendo discernimiento? Lo vas a ir adquiriendo entre más ores de madrugada, entre más obedezcas al Espíritu Santo. Porque mucha gente el Espíritu le habla, pero ellos obedecen sus pensamientos.
Por eso Dios no los puede revelar, Dios no les puede revelar el mundo espiritual. O sea, para tener discernimiento hay que ser obediente a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo te dice a las 2 de la mañana, levántate a orar. El Espíritu Santo te dice, ora por tal hermano, por tal iglesia, por tal situación. Hazlo, obedece. Para que Dios te empiece a revelar el mundo espiritual. O sea, la gente es muy rebelde a Dios, muy rebelde, y toman decisiones basadas en su inteligencia humana. Toman decisiones basadas en su razonamiento, y es por eso que fracasan. La victoria de una iglesia no es tener gran cantidad de miembros, hermanos. No. Entonces la Iglesia Católica no ganara. El tener gran cantidad de miembros no significa que una iglesia tenga victoria. El que una iglesia tenga dinero no significa que una iglesia esté en victoria. Lo que significa que una iglesia esté en victoria es que se predique la verdad y que sus miembros estén creciendo a la imagen de Jesucristo. Eso es la victoria en el mundo espiritual. Que tú vayas creciendo y que tu carácter se vaya forjando. Que vaya siendo diferente. Un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano. A eso se refiere la guerra espiritual. El discernimiento, el tener éxito, bendición como pastor, como líder, como ministro. Tienes que orar a Dios. Esta iglesia está predicando la verdad. Estamos siendo atacados. Pero nosotros somos gente que nos paramos en la brecha. Mucha gente te abandona en el tiempo de crisis, pero es normal. A Jesús lo abandonaron. Y en la cruz habían cerca de 4 personas nada más acompañando a Jesús. María, su madre, María Magdalena, y creo que Juan y otra persona. 4 personas aproximadamente acompañaron a Jesús en la cruz. Pero antes de la cruz eran multitudes atrás de Jesús. Muchos siguen en roca eterna. Pero en el tiempo difícil nosotros entendemos que pocos nos apoyan, oran por nosotros y nos acompañan. Porque esto es así. Pero nosotros vamos a salir y vamos a tener la victoria porque estamos predicando la verdad de Jesucristo al mundo. Así que sigan orando por nosotros. Sigan apoyándonos, hermanos, en todo el mundo. Sigan compartiendo estos videos. Y recuerden, el tiempo del fin se está acercando. Estamos ante un nuevo orden. Mucha gente no lo entiende. Mucho cristiano no está entendido, está ciego. Está viviendo una vida como que nada va a pasar. Siga así. Después van a llorar lágrimas de sangre cuando vean que viene el tiempo difícil y vendrá una tribulación cual no lo hubo ni lo habrá jamás. Soy el pastor Marvin Escobar de la iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Dios les bendiga y Dios les prospere en todo.